ya sabemos que la ley nos edifica, ya sabemos que la ley nos va a justificar si la hacemos, si la usamos bien. ¿Qué es lo que debemos hacer ahorita? ¿O después? Obedecer. De aquí en adelante. Obedecer. Cumplirla. Cumplirla. Una palabra, cumplirla, pero otra palabra que vimos más atrás, Obedecerlo. otra. Un término que está en la Biblia. Amarla. Guardaremos su ley. Obedeceremos su ley. Quiero que todos se pongan de pie y lean conmigo Salmos 119, 44. Salmos 119, 44. Y antes de que lo leamos, les quiero decir, yo estaba viendo una predicación de un pastor judío que se convirtió al cristianismo, y no sé si ustedes conozcan judíos o hayan escuchado de la educación que reciben los judíos respecto a la Torah y a los pergaminos de toda la ley, todo el Antiguo Testamento. A ellos los hacen leer y entender palabra por palabra. Y ellos no lo leen en una traducción en inglés, ellos no lo leen en una traducción al español, ellos lo leen en el idioma original, o ya sea en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en el Antiguo Testamento, hebreo y arameo. Entonces los judíos, pregúntenles del Antiguo Testamento y ellos se lo saben. Todo el Antiguo Testamento, ellos lo entienden, los hacen versículo por versículo, entender. A ellos les dan una disciplina de que tienen que conocer su ley, de que tienen que conocer lo que están leyendo. Desde chiquitos los educan. Y este pastor, la predicación que yo vi de él, es un pastor en Puebla. El tema de esa predicación era versículos de la Biblia mal interpretados por los cristianos. ¿Con cuál? Romanos 6, 14, 15. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él dice que en el idioma original, cuando se refiere a la ley del pecado, dice la ley. Cuando se refiere a la ley de Dios, se refiere a la Torah. Entonces, ese es un versículo que nosotros lo leemos y muchas veces lo llevamos a malinterpretar. Y él dio muchos versículos que se malinterpretan luego en las iglesias o mucha gente, pero ese es uno de ellos. A veces varía, mi brother, el significado, a veces no es malinterpretación, varía el significado. Y esa variación a veces no la conocen. Hasta pero que en el empiezan idioma a análisis original, de ellos, ¿no? Si supiéramos arameo y hebreo y nosotros Eso, estuviéramos sí, leyendo eso, claro. lo entenderíamos como lo dice y no Sí. como alguien que está en otro idioma y lo aprendió, lo está entendiendo. Por eso es que no es malinterpretar, más bien es que no conoces el Porque no escudriñamos las escrituras. O Y luego muchas veces leemos sin orar, sin pedir sabiduría para que Dios nos diga qué es lo que tenemos que entender de aquí. Porque uno no puede abrir la Biblia y decir, está bien. No. Eso es cierto, pero la interpretación también es importante. Sí, o sea, digo, lo malinterpretamos porque está escrito como es. Literal. Nosotros lo tomamos luego como bien nos viene aquí a la cabeza. Y yo por eso les ponía ese ejemplo. Ellos en su idioma original, que lo leen así, dice este versículo, luego muchos piensan que es la ley de Dios, y aquí nunca se habla, nunca se refiere a la Torah, aquí se refiere a la ley del pecado, a la ley del pecado. Dice que siempre cuando se refiere a la ley de Dios, siempre se refiere a la Torah. Es nada más quería aclarar eso, para que tuvieran ese dato si ustedes lo quisieran buscar en ese idioma. Que Dios les dé entendimiento para entender el hebreo y el arameo, porque yo no puedo. Pero bueno, vamos a leer, yo creo que ya todos tenemos el Salmo 119, 44. ¿Ya lo tienen? 44. 119, 44. El versículo nada más es el 44 en lugar del 4.
44. Sí, 44. Quiero que lo leamos juntos. Dice Salmo 119, 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardarla siempre, para siempre. Yo los bendigo.